Hola, soy Eugenia Quintar, médica clínica y médica geriatra del Hospital Italiano de Buenos Aires, y les voy a hablar de caídas y trastornos de la marcha en las personas mayores de 65 años. ¿Por qué vamos a hablar de la marcha y de las caídas? Porque la velocidad de la marcha es un predictor de morbimortalidad en las personas mayores. Está asociado a trastornos neurocognitivos, a trastornos de ánimo, a mayor riesgo a caer, a pérdida de la funcionalidad, pérdida de la calidad de vida y a un aumento en la mortalidad. Por otro lado, se asocia a otros síndromes geriátricos como la fragilidad y la sarcopenia. Investigaciones recientes tratan de determinar que la marcha no sería solo importante desde el punto de vista cualitativo, o sea, la velocidad, sino también conocer la trayectoria y la capacidad de realizar la doble tarea. También prestan atención en el equilibrio. ¿Por qué hablamos de caídas? Hablamos de caídas porque las caídas son eventos muy frecuentes en las personas mayores de 65 años. Es mucho más frecuente este evento en las personas que están institucionalizadas. ¿Por qué? Porque son personas que tienen mayor riesgo de sufrir fragilidad, a tal punto que 1 de cada 2 personas que caen y que están institucionalizadas pueden hacerlo una vez al año. De las personas mayores que viven en la comunidad, 1 de cada 3 personas pueden caer al menos una vez al año. Como digo, son eventos frecuentes, pero también son eventos muy importantes. ¿Por qué? Porque pueden provocar lesiones que van desde lesiones leves hasta lesiones graves que pueden obligar a la persona a ser hospitalizada, como es en el caso de los traumatismos encefalocraneanos o las fracturas. Por otro lado, se asocian las caídas a fragilidad, como también lo hace la velocidad de la marcha disminuida. A pesar de que las caídas son frecuentes y sus consecuencias pueden llegar a ser deleterias, son eventos subregistrados, ya sea porque el paciente no lo manifiesta en la consulta o porque el médico no lo interroga de manera deliberada en la misma. Sabemos que la marcha es una tarea compleja. La marcha normal requiere de la coordinación del aparato musculoesquelético, del trastorno del sensorio, del sistema sensoperceptivo. También depende de la coordinación del patrón espinal y cerebeloso y depende de la indemnidad de las funciones ejecutivas, como es la atención y la ejecutividad. Recordar que en los trastornos de ánimo hay déficit atencionales y puede haber disejecutividades. Por lo tanto, la marcha se puede ver alterada. ¿Cuál es el efecto de la edad en la marcha? La marcha se torna más lenta, el paso se acorta, la altura del paso es menor, la zancada es menor, el balanceo de brazos se reduce, hay un aumento en la base de sustentación, la fase de doble apoyo es más prolongada, la fase de oscilación es menor y también una menor rotación de la pelvis y de la cadera. Recordar que también es muy importante la articulación tibiotarsiana, que también muchas veces se ve disminuida. A manera explicativa, diría que los trastornos de la marcha se dividen en trastornos de la marcha de causa neurológica y trastornos de la marcha muscular, de causa musculoesquelética. Cuando ambas causas se imbrincan, hablaremos de trastornos de la marcha de causas combinadas. Cuando hablamos de trastornos de la marcha de causas neurológicas, hablamos de trastornos neurológicos centrales, como puede ser el trastorno neurocognitivo, entre ellos la demencia de cuerpos de Lewy, los parkinsonismos, la enfermedad de Parkinson, la parálisis supranuclear progresiva, la ataxia cerebelosa.
Y si hablamos del sistema nervioso periférico, hablaremos de las polineuropatías, las neuropatías que pueden ser de causa medicamentosa, de causa tóxica, como es el alcoholismo, de causas infecciosas, como el TAVES, de causas metabólicas, como la diabetes, o de causas por déficit vitamínico, como en el déficit de la vitamina B12. Cuando hablamos de causas musculoesqueléticas, nos debemos referir preponderantemente a las osteoartrosis, entre ellos la más importante es la osteoartrosis de rodilla, que es la que más se asocia a trastornos de la marcha y caídas, la osteoartrosis de cadera y también la debilidad cuadricipital o de los músculos elevadores de la cadera. Cuando existe trastornos mecánicos que provocan sufrimiento neurológico, hablamos de causas combinadas, como es en el caso de los canales estrechos, ya sean cervicales o lumbares, que pueden provocar mielopatías o radiculopatías. ¿Cómo haremos rastreo de los trastornos de la marcha y de las caídas? La Sociedad Argentina Americana de Geriatría recomienda que se interrogue al paciente al menos una vez al año si ha sufrido caídas o si tiene dificultades para caminar, o sea, tiene trastornos de la marcha o se siente inseguro, o sea, tiene trastornos en el equilibrio. ¿Por qué nos aconseja la Sociedad Americana de Geriatría que hagamos este rastreo? Porque debemos identificar a los pacientes con riesgo aumentado a caer. Una vez que identificamos, vamos a evaluar los factores predisponentes, o sea, el paciente que tiene caídas previas, el paciente que tiene trastornos de la marcha, que usa asistentes de la marcha, que tiene miedo a caer o que se siente inestable. También evaluaremos si el paciente está polimedicado o si tiene o consume medicación potencialmente inapropiada. ¿Cómo evaluamos a los pacientes con trastornos de la marcha y caídas? Preguntaremos al menos una vez al año si el paciente ha tenido 2 o más caídas que provoquen de manera intempestiva que la persona caiga a un nivel inferior, que es el suelo generalmente, o si tuvo una caída aguda, o si se siente inestable o requiere ayuda para caminar. Si la respuesta es negativa en los 3 interrogantes, haremos intervenciones generales de prevención de caídas, suplementaremos con vitamina D en aquellos pacientes que sean frágiles o que estén institucionalizados, los suplementaremos con calcio en el caso de que tengan fracturas por fragilidad o padezcan osteoporosis, y por supuesto los invitaremos a que hagan o realicen ejercicios físicos, ejercicios de equilibrio y de resistencia. Si por otro lado el paciente a las preguntas realizadas las respuestas son positivas, una o más, le brindaremos un cuestionario en el cual se le preguntará entre otras cosas, si tiene miedo a caer, si su marcha le preocupa, si alguien le sugirió en algún momento usar bastón, si utiliza medicación que al otro día entorpezca su marcha o lo embote, si tiene trastornos del ánimo, si requiere o tiene necesidad de usar los brazos para incorporarse de la silla, entre otras preguntas. Esto es un cuestionario autoinformado. El paciente, si responde 4 o más positivas, es pasible de evaluarlo de manera individual. Lo vamos a evaluar en principio conociendo sus patologías previas, haciendo un checklist de la medicación que toma y conocer las circunstancias de la caída en el caso que haya presentado caídas. Si ha permanecido mucho tiempo en el suelo, si pudo incorporarse solo, si tiene miedo a caer, si modificó su movilidad luego de estas caídas. Y por otro lado, haremos una evaluación clínica en donde observaremos primero en los puntos, o sea, el apoyo plantar, ver si tiene deformidades, cómo es el calzado, si tiene dolor articular, si hay limitación funcional articular o reducción en la movilidad articular. Y por otro lado, desde el punto de vista cardiovascular, es fundamental que descartemos hipotensión ortostática.
Por otro lado, evaluaremos desde el punto de vista farmacológico qué medicación toma y si toma medicación potencialmente inapropiada. Es importante evaluar la marcha en el consultorio, no solo en cuanto a la velocidad, sino el inicio de la marcha. Si el paciente inicia la marcha de forma segura o si lo hace de forma dubitativa, vamos a ver la trayectoria, si es continua o si claudica, ¿sí? Y observaremos el paso, la zancada, el balanceo de brazos, la postura y la rotación de la cadera. Por otro lado, evaluaremos el equilibrio, ya sea en la posición bipodal, de tándem, semitándem y el romper. Con respecto a la evaluación específica de marcha y equilibrio, el test más ampliamente usado es el test de levántate y anda o Get Up and Go. A nosotros nos resulta muy útil la batería de desempeño físico, se llama batería corta de desempeño físico o SPPB, que nos brinda a nuestro juicio mayor información a través del test de la silla, la fuerza cuadricipital, a través de la velocidad de la marcha, la mortalidad, y a través del equilibrio ver el riesgo a caer que tiene el paciente. Recordar que estas pruebas las podemos hacer en el consultorio, siempre debemos estar cerca del paciente para que él se sienta seguro. El valor de esta prueba son 12 puntos, otorgándole 4 puntos a cada uno de los tests. ¿Cómo haremos la prevención de caídas? ¿Qué intervenciones demostraron ser efectivas? Demostraron ser efectivas las intervenciones individuales, o sea, dirigidas a la persona mayor de 65 años que evaluamos y en base a sus requerimientos orientar nuestras intervenciones, que serán dirigidas a los fármacos, al dolor, al sueño, a la alimentación, ¿sí? A los puntos de apoyo, y después multifactorial, es decir, como previamente lo indiqué, no solo orientaremos nuestra intervención a una sola área, sino demostró ser efectiva cuando es multifactorial. Las intervenciones multifactoriales e individuales son evaluar la posibilidad de brindarle un asistente de la marcha, en el caso que nosotros veamos que la deambulación del paciente es dificultosa y requiere descarga de su peso, otorgaremos un asistente de la marcha. Si es un paciente frágil, le brindaremos suplementos de vitamina D. Si es un paciente no frágil y cursa hipovitaminosis D, le otorgaremos suplementación. Si tiene antecedentes de fracturas, es decir, osteoporosis definida, también lo suplementaremos con calcio. Y no olvidar que el calzado y la revisión de los pies demostró ser una intervención altamente efectiva. Es importante mencionar que el ambiente en el cual se desempeña nuestro paciente, que es una persona mayor, hay que evaluarla. En este caso es el hogar. Las intervenciones de modificaciones en el hogar demostraron ser altamente efectivas. Hay que sacar todas las barreras arquitectónicas y brindarle un desplazamiento seguro en su hogar, revisar el mobiliario, la iluminación y el suelo, ¿sí? Es importante también ofrecerle al paciente e incentivarlo a la realización de programas de ejercicios físicos. Los programas de ejercicios físicos deben ser individualizados y adecuados a cada persona. Si el paciente tiene trastornos de equilibrio, se le ofrecerá Tai Chi. Si el paciente tiene debilidad muscular, se le otorgará o se le ofrecerá o se le va a sugerir la realización de ejercicios de resistencia. Entonces, resumiendo,
La velocidad de la marcha es un parámetro que marca morbimortalidad en las personas mayores. Las caídas son frecuentes, sus consecuencias pueden ser deleterias, no solo para la persona, sino para su red social y también para el sistema de salud. Que las caídas deben ser reportadas, debe interrogarse anualmente al paciente si ha presentado caídas o tiene trastornos de la marcha o del equilibrio, debe ser evaluado individualmente y en el caso que se debe intervenir de manera individual y multifactorial. Una de las maneras de evaluar al paciente es a través de los test del Get Up and Go o la batería corta de desempeño físico, que es el SPPB. No olvidar que las modificaciones en el hogar brindándole seguridad son tan importantes como aquellas que realizamos en el consultorio. Se sabe que la suplementación de vitamina D es eficaz en los pacientes que son frágiles o que cursan hipovitaminosis. No está recomendada la suplementación universal de vitamina D en pacientes que no son frágiles ni que tampoco cursan hipovitaminosis D. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido.